Y corre y se va con el Sugar contra Rikishi, respetable público. Les comento que el Rikishi ya agarró confianza, ya sacó boleto y pues que se envalentonó este fin de semana por el triunfo de su hermano Masamichi Yabuki. Ya ven que el Masamichi Yabuki le ganó este fin de semana pasado a nuestro camaleón en una pelea limítrofe y sangrienta. Pues en esa misma noche que se sube al ring el hermano menor de Yabuki y a mi gusto dijo algo que estaba totalmente fuera de lugar. Se envalentonó el brother por la victoria de su carnal y ante el respetable público japonés dijo que estaba muy orgulloso por la manera tan increíble en que ganó su carnal y dijo que él tiene que ganar de una forma aún más increíble al Sugar Núñez. Masanori Rikishi dijo que iba a noquear al Sugar Núñez y que le iba a ir peor que al camaleón Ayala. Se me hace fuera de lugar, pero creo que está en su derecho de echar alucín. Recordemos que el Sugar Núñez pelea por el título de la IBF que dejó vacante Anthony Kakache en los pesos superpluma y pelean en Japón, concretamente en Yokohama, el próximo 28 de mayo de este año. Para que le apuntes, 28 de mayo. Masanori Rikishi subestima al Sugar Núñez y se nota que no lo ha estudiado a profundidad. Sugar Núñez no es el italiano Magnesi, los italianos a duras penas conocen el box. El Sugar no es como ningún rival a los que acostumbra ganarles el japonés. A Rikishi ya lo ha noqueado. El Sugar tiene mandíbula de granito y bigotes de Lucifer. En mi opinión, el Rikishi se va a tener que comer sus palabras con tortilla y salsa. Es más, después de darme cuenta de las palabras alucines del Rikishi, me fui a preguntarle a la inteligencia artificial de Elon Musk. Porque la inteligencia artificial de Elon Musk hasta eso se la ha rifado hasta el momento. Me ha dado 7 pronósticos y no se ha equivocado en ninguno. La inteligencia artificial me predijo recientemente el resultado de Camarón contra Farmer de una manera exitosa. Y la neta se la desglosa chido para estos menesteres de la adivinación. Así que hoy por la mañana me tomé mi cafecito y le pregunté de esta manera al Brody Grok. Mi Grok, buenos días carnal, hazme el paro y dime con tu bola de cristal quién va a ganar en la pelea de Eduardo el Sugar Núñez contra Masanori Rikishi. Y después el Grok bien buena onda se desglosó con un análisis enciclopédico del estilo de pelea del Sugar y del japonés, análisis que no voy a leer porque ya hemos analizado hasta el cansancio al Sugar y a Rikishi en otros videos, y ustedes saben que no me gusta meter paja a mis videos. Concretamente el Grok dijo lo siguiente: ¿quién gana? Si me pongo a analizar, Núñez tiene ventaja en poder duro y experiencia en peleas de alto nivel. A sus 27 años ha enfrentado a rivales duros y los ha despachado sin piedad. Rikishi de 30 años es más alto, tiene ventaja de 3 pulgadas y tiene guardia zurda, lo que podría complicarle las cosas a Núñez al principio, pero no parece tener la misma consistencia noqueadora. Además, pelear en Japón podría darle un empujón anímico a Rikishi, pero el Sugar ya ha peleado en territorio hostil y ha salido con la mano en alto. Y aquí, respetable público, la IA se refiere a la pelea que el Sugar tuvo contra Rakimov. Luego dice la IA de Elon Musk lo siguiente: aquí viene lo mero chido. Mi pronóstico, sin bola de cristal pero con pura lógica, Eduardo Sugar Núñez gana por nocaut, probablemente entre el round 6 y el 9. Su estilo agresivo y su pegada implacable deberían superar la resistencia de Rikishi, quien podría resistir un poco, pero no lo suficiente para irse a las tarjetas. Claro, en el boxeo todo puede pasar: un mal golpe, una decisión loca o un milagro de Rikishi en los rounds finales podrían cambiar la historia. Y se la rifa el Grok con esto, chéquense. Grok termina diciendo: pero si apuesto mi taco, me voy con el mexicano. Ájales, ese Grok tan rifado, es fregón mi Grok. Ya me despedí de Grok, quien tiene sentimientos y hay que hablarle chido. Le dije: eso es todo mi Grok, eres bien a todo dar carnal, muchas gracias y que Dios te siga bendiciendo. Y me responde el Grok: gracias carnal, me alegra que te haya servido el análisis, que Dios te bendiga a ti también y ojalá disfrutes esa pelea cuando llegue el día. Aquí estoy para lo que necesites ese. Cuídate y nos vemos pronto. Ya nomás le faltó decir viva la raza al Grok. Muy bien el Grok.
Grok, y ya saben lo que dice la inteligencia artificial infalible. Dice que el Sugar Núñez noquea al japonés entre el round 6 y el 9, información que vale oro. Sugar noquea a Rikishi entre el 6 y el 9 y dice que el japonés necesitaría un milagro para ganarle al Sugar. Y regálame un like si estás de acuerdo con lo que dice el compadre Grok, y si aún no te has suscrito a Richie Blog, este es tu momento de gloria. Suscríbete al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones si quieres más Sugar en tu café. Y apuesto mi taco de chorizo al Sugar. Creo que el Sugar noquea al japonés. Hasta ahorita vamos 2-2 entre México y Japón. Ganó el Pantera, ganó el Magnífico Esparza, perdió el General Cuellar, perdió el Camaleón Ayala. Y en mayo pelean el Sugar y el Chapulín Salas. Y esta rivalidad está que arde. ¿Cómo ven lo que dijo Rikishi? Que le iba a ganar de una manera más espectacular al Sugar. O sea, el Rikishi cree en su alucín que va a bañar al Sugar en sangre. Pues será con la sangre suya, será con la sangre del Rikishi, porque al Sugar nunca lo han cortado ni lo han lastimado. El Sugar está hecho de otro material y le dicen Sugar por la dulce manera en la cual manda a sus rivales a dormir. El Sugar Núñez abre 8-13 en las casas de apuestas y es el favorito para los apostadores profesionales, sobre Masanori Rikishi, quien está 13-10, esto es más 130, y el Sugar menos 163 en los momios. Vamos Sugar, vamos México, noquea al Rikishi y tráete el cinturón a México donde pertenece. Sugar Núñez y el Chapu son mis prospectos favoritos de los que nos sobreviven, pero también por ahí está Yoali Mosqueda, pero de Yoali ya platicaremos después. Está también Brian el Destructor Mercado y el Enterrador, que también está pegando duro, así que México nunca tendrá escasez de buenos boxeadores. Seguimos siendo los mejores del mundo, gracias a Dios. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, ¿qué creen? Que regresa el Junior regresa, el espectacular y desintoxicado Julio César Chávez Jr. regresa en otra pelea contra el KSI o KFC, como algunos le dicen. El KSI tiene un nombre bien complicado, por eso le vamos a decir el KFC. Se llama Olajide Olayinka Williams Olathuni. Bueno, el Williams es un boxeador, es youtuber, es músico y empresario inglés. Le gusta el show y es mejor conocido por ser youtuber, y se ha convertido en una figura muy destacada en el mundo del boxeo de exhibición y profesional, especialmente del fenómeno del boxeo de influencers. El KSI debutó en el boxeo en el 2018 con una pelea amateur contra otro youtuber, Joe Wheeler, a quien derrotó por nocaut técnico en el tercer round en una pelea muy aguada. Ese mismo año enfrentó a Logan Paul, el hermano de Jake Paul, con quien empató en otra pelea más aguada aún que la anterior. Y el youtuber al parecer va a pelear contra el Junior, según Chava Rodríguez, quien el día de ayer nos compartió este post en su cuenta de X, donde dijo que hay la posibilidad de ver al KFC contra Julio César Chávez Jr. en los próximos meses, y de darse el tiro. Sí me lo he hecho, ¿cómo de que no? Se me hace morboso, siempre es un gusto ver pelear a los Chávez por lo que su padre significa para el boxeo, y aparte el Junior me cae muy bien, se pasa de honesto y me cae bien, la neta, tiene mi simpatía. Ya los estaremos informando de este tiro si se llega a concretar. Se me hace morboso e interesante. Creo que gana el Junior, y yo creo que sí se va a dar, porque la tirada del Junior es enfrentarse a Jake Paul y cobrar un mega billetote. Y hablando de Jake Paul, se dice que va a pelear contra Anthony Joshua para finales de este año. Y miren, ya para cerrar con este super video, les comparto este post que me pareció muy importante el día de ayer. El maestro Eduardo Camarena compartió este post que me puso mucho a reflexionar. Antes, los campeones mexicanos retenían su título por más tiempo, ahora los ganan y los pierden luego, en comparación a Julio César Chávez, quien tuvo 9 defensas en superpluma, una defensa y unificación en peso ligero. 16 defensas exitosas tuvo el César del boxeo en superligero. El Finito López, pues ni se diga, 22 defensas exitosas en peso mínimo, 2 defensas exitosas en mini mosca. Marco Antonio Barrera, 11 defensas en super gallo, 4 en pluma y 4 en superpluma. El King Canelo, 6 defensas en super welter, 4 en peso medio y 8 en super medio. Y no soy caneloca, simplemente no soy envidioso y me gusta reconocer la chingonería de donde sea que venga. Miguel Canto, 14 defensas en peso mosca. Fernando Montiel,
3 en peso mosca, 8 en super mosca y 3 en gallo. Daniel Zaragoza de Don Nacho Beristain, 12 defensas exitosas en super gallo. El terrible Morales, 9 defensas exitosas en super gallo y 2 en pluma, 1 en super pluma. El travieso Arce, 7 defensas en mini mosca, 4 defensas exitosas en mosca y 1 defensa exitosa en super gallo. Humberto la Chiquita González, super boxeadorazo, tuvo 12 defensas exitosas en peso mini mosca. Este es una parte muy pequeña de nuestro legado boxístico como mexicanos y hay que sentirnos muy orgullosos de ser mexicanos. Esta es nuestra sangre y nuestra herencia deportiva, estimado público. Quería traer este post en este video para recordarnos lo glorioso que siempre será nuestro boxeo. No importa la generación en la cual se viva, México siempre serán los number one. Y esto es todo por el día de hoy, respetable público. Hemos llegado al final de este videoprograma. Escríbenos tus comentarios en la cajita de comentarios. Aquí en la cajita, escríbelos por favor con la seguridad y con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes, porque es un gusto leerlos, respetable público. Y muchas gracias por llegar a la distancia en este video. Mi Richie, mi hermano, gracias por aceptarme como socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.